La insuficiencia renal es una afección en la cual los riñones dejan de funcionar y no pueden eliminar los desechos y el agua adicional de la sangre, o mantener en equilibrio estas sustancias. Esta insuficiencia se presenta repentinamente y puede ser tratada. Existe la insuficiencia renal crónica y aguda. La insuficiencia renal crónica consiste en la pérdida progresiva de la capacidad del riñón para realizar adecuadamente una o varias de las funciones que tiene encomendadas. La insuficiencia renal aguda es la pérdida súbita de la capacidad de los riñones para eliminar el exceso de líquido y electrolitos, así como el material de desecho de la sangre. Uno de los principales factores por la que se da esta insuficiencia es por problemas de salud que han hecho daño permanente a los riñones. Algunas de estas pueden ser diabetes, presión arterial alta, enfermedades genéticas, enfermedades autoinmunes, síndrome nefrótico y problemas en las vías urinarias. En la insuficiencia renal aguda puede haber una presencia de alguna enfermedad que reduce el flujo normal de circulación de sangre hacia los riñones. También puede haber una experimentación de una lesión directa en los riñones. En la insuficiencia renal crónica, las dos causas más comunes es la diabetes y la hipertensión arterial alta. También existen las enfermedades metabólicas, medicamentos y tóxicos. Algunos de los síntomas que tienen en común ambas insuficiencias son fatiga, frío, falta de aire, sensaciones de desmayo, mareo y debilidad, comezón, hinchazón de manos y pies y cara, malestar estomacal que causa náuseas y vómitos. En la insuficiencia renal crónica hay una comezón, calambres musculares, náusea o vómitos, no sentir hambre, hinchazón de los pies y tobillos, exceso de orinar o no orinar suficiente, dificultad para respirar y problemas para dormir. En la insuficiencia renal aguda existe dolor abdominal, dolor de espalda, diarrea, fiebre, hemorragia de nariz, erupción y vómitos. Ahora hablaremos sobre los mecanismos de acción de la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Para empezar hablaremos sobre la insuficiencia renal aguda, que tiene diversas características como la disminución de tasa de filtración glomerular por una insuficiencia renal y se acompaña de la azotemia, que es la acumulación de ciertas sustancias como el nitrógeno ureico, la creatinina y ácido úrico a nivel de la sangre. El riñón no es capaz de filtrar y estas sustancias se acumulan en la sangre, lo que produce una insuficiencia renal. También existe una generación de uremia, que es el aumento de los niveles de urea en la sangre. Está relacionado con que la urea es un metabolito que debemos eliminar en la orina y los riñones no son capaces de liberarlo y estos se acumulan en la sangre. Dentro de los tres enfoques también está la insuficiencia renal aguda intrínseca, que hace referencia a problemas que están dentro del tejido renal. En la insuficiencia renal intrínseca hay daño tisular agudo del parénquima renal y la localización del daño puede ser glomerular, vascular, tubular o intersticial. La forma más frecuente de insuficiencia renal aguda intrínseca es la necrosis tubular aguda, siendo la causa más frecuente de esta la hipoperfusión renal prolongada. ¿Qué es la necrosis tubular aguda? Es la lesión de los túbulos renales por mecanismos isquémicos o tóxicos, donde los túbulos se comienzan a dañar y hay una pérdida de la capacidad de conducir el filtrado renal. Si dañan los túbulos, no hay por dónde pasar el filtrado que está pasando por el glomérulo. La necrosis tubular aguda es la causa más frecuente de ira intrínseca, representando el 80% de los casos. El daño que afecta a las células tubulares renales con un grado de afectación variable desde lesiones mínimas a necrosis cortical. Para finalizar está el enfoque postrenal, que son los problemas que están después de la formación de la orina. Las causas son lesiones que producen un obstáculo en la vía urinaria que impide la salida de la orina formada, provocando un aumento de presión que se transmite retrógradamente, comprometiendo el filtrado glomerular. Esto supone un 20% de las causas de insuficiencia renal aguda. La enfermedad renal crónica se divide en 5 etapas. En el primer estadio es la etapa más leve de la enfermedad. La filtración glomerular se encuentra en un nivel normal o superior a los 90 mililitros por minuto. Puede pasar desapercibida debido a que es asintomática, aunque se puede presentar hipertensión. El estadio 2 presenta un daño renal leve que provoca una reducción de la filtración glomerular, que se sitúa entre los 60 y 89 mililitros por minuto.
El estadio 3 se divide en dos etapas. El estadio 3A, la filtración glomerular disminuye a un nivel comprendido entre los 45 y los 59 ml por minuto. Aún no se presentan síntomas. El estadio 3B es el inicio de la fase terminal. Los pacientes se encuentran en esta etapa presentando un daño renal moderado y la filtración glomerular es de entre 30 y 44 ml por minuto. En esta etapa comienza la aparición de síntomas: la disminución de glóbulos sanguíneos, la malnutrición, el dolor óseo, el hormigueo o adormecimiento de los nervios, la dificultad para concentrarse y una disminución de la sensación de bienestar son parte de esto. El estadio 4, en esta fase, el riñón presenta un daño avanzado, debido a la cual la filtración glomerular es de únicamente 15 y 30 ml por minuto. Los síntomas más frecuentes, sumados a los del estadio 3B, son las piernas inquietas, el picor en la piel y la presencia de anemia. Esto indica que hay una escasez de glóbulos rojos, lo que puede provocar fatiga, dificultades para concentrarse, pérdida de apetito, hinchazón o dificultad para respirar. El estadio 5, el nivel del daño en los riñones es más avanzado. Estos pierden casi por completo su habilidad y la filtración glomerular es menor a los 15 ml por minuto. Bueno, a continuación yo voy a presentar un caso clínico y voy a explicar un poco las consecuencias que puede traer el no cumplir con los procesos que debe hacer el paciente, y explicar un poco el rol del fonoaudiólogo que puede cumplir en esta patología como lo es la insuficiencia renal. Primero tenemos el caso clínico, que es una paciente de 52 años con antecedente de hipertensión arterial y que fue diagnosticada portadora de insuficiencia renal en estadio 5, por lo que se encontraba desde entonces en el programa de hemodiálisis. La paciente fue internada por un cuadro crónico de enfermedad diarreica, caracterizado por deposiciones sin moco ni sangre, y asociando en las últimas semanas un aumento en las deposiciones al examen físico. Sus signos vitales fueron normales, sin datos de ortostatismo, no existían datos clínicos de sepsis ni de congestión circulatoria. El abdomen fue catalogado como blando, depresible, sin datos de irrigación peritoneal, y se le realizaron exámenes séricos para su control metabólico y ácido base, frotis de heces, hemocultivos y coprocultivos, exámenes coproparasitológicos, cuantificación de grasas en heces, así como estudios endoscópicos alto y bajo. Los resultados demostraron en el frotis de heces la ausencia de moco o sangre. Los diferentes cultivos fueron negativos, así como la búsqueda por parásitos. Al descartarse el proceso infeccioso, fármaco o una enfermedad sistémica que condicionara enfermedad diarreica, se planteó la posibilidad de una patología a nivel de la mucosa gastrointestinal. Primero, aclarar que el paciente, al estar en hemodiálisis, no puede faltar a estas sesiones, ya que esta evalúa la urea como la creatinina, que son los elementos que se evalúan en una enfermedad de este tipo. Y al no ser eliminados estos elementos, su consistencia sería mayor a nivel cerebral, y esto podría producir una enceropatía. También la enfermedad diarreica es muy frecuente en estos pacientes con insuficiencia renal. Las principales causas de estas son los fármacos, las infecciones, enfermedades sistémicas y procesos patológicos en la mucosa intestinal. También, para describir un poco el rol del fonoaudiólogo, no parece ser muy necesario en estos casos de insuficiencia renal, pero ya al tener un paciente con una insuficiencia renal avanzada, puede tener un rol fundamental, ya que pacientes con esta patología se le puede producir trastornos en la deglución. Estos pueden presentar disfagia lógica, que es la presencia de la dificultad en el paso de sólidos y líquidos, y la disfagia ilógica, que no respeta
no respeta el orden de estos dos. Y es el indicado para determinar si el paciente necesita una sonda nasogástrica, que es la que le permitiría deglutir, alimentarse y así ayudarle un poco en su alimentación y en su calidad de vida.